En este video vamos a estudiar algunas formas alternativas de obtener energía más allá de los combustibles fósiles. En el video anterior vimos que los combustibles fósiles tienen varias desventajas. Una de ellas es que son recursos no renovables, es decir, que se van a agotar inevitablemente porque tardan mucho tiempo en generarse. Y otro problema que tienen es que tienen un gran impacto ambiental. Entonces, la humanidad ha elaborado ciertas alternativas, o estamos elaborando ciertas alternativas, para poder reemplazarlos. Una de esas alternativas, bueno, ese ruido es mi gata que por ahí hace ruido. Una de esas alternativas, y tal vez la que está más desarrollada, es la energía nuclear. Y es de la que vamos a hablar en este video. La energía nuclear, que posiblemente la han escuchado nombrar varias veces, tiene el problema de que tiene muy mala fama, injustificadamente. O sea, tiene mala fama porque se puede utilizar esa enorme energía para hacer bombas, como ha ocurrido en nuestra humanidad con las bombas nucleares, en Hiroshima y en Nagasaki, o porque puede haber accidentes nucleares que son bastante graves, como el famoso accidente de Chernobyl o el accidente de Fukushima en Japón. Ahora, tengamos en cuenta que estamos usando energía nuclear hace más de 50 años y solamente hubo 2 accidentes. Y los 2 accidentes fueron, uno fue por causas humanas, por un problema humano, y otro fue por un terremoto de los más violentos que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, en general, la energía nuclear es una energía extremadamente segura y limpia. O sea, tenerle miedo a la energía nuclear es como tenerle miedo a los aviones. Uno, si anda en avión y el avión cae, nos vamos a morir seguramente, y eso no hace que no volemos con aviones. Bueno, lo mismo ocurre con la energía nuclear. Si bien un daño en una planta nuclear puede traer problemas graves en el sector en el que está la planta nuclear, esto no quiere decir que por eso no deberíamos usarlo. Vamos a ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y en qué consiste. Para entender un poco la energía nuclear tenemos que hacer algunos repasos de química que no sé cuántos se acordarán, pero vamos a hacerlo veloz. A ver, la materia está formada por partículas discretas que se llaman átomos. Los átomos, que son los que conforman toda la materia, están compuestos por partículas fundamentales, que son básicamente los protones de carga positiva, los neutrones que no tienen carga y los electrones que tienen carga negativa. Si bien hay más partículas, estas serían las partículas fundamentales para entender. ¿Cómo es un átomo? Es un poco complejo de explicarlo en tan poco tiempo, pero imagínense que es como un sistema solar, en donde yo tengo el Sol, que sería el núcleo del átomo. El núcleo del átomo tiene a los protones y a los neutrones, y es donde está concentrada la masa del átomo. Y alrededor del núcleo, orbitando alrededor del núcleo, tengo a los electrones. De hecho, el dibujo de un átomo clásico que uno puede ver es algo así en realidad, porque no es que los electrones están girando como un planeta alrededor del Sol en una órbita fija, sino que van cambiando continuamente la órbita alrededor del núcleo. Pero lo que tienen que tener claro es que yo tengo un núcleo con protones y neutrones, y fuera de ese núcleo, orbitando alrededor, tengo a los electrones que giran alrededor de él. Todas las reacciones químicas a las que ustedes están acostumbrados, y por más que no recuerden química, están acostumbrados porque la oxidación, cuando se oxida un metal, es una reacción química. Cuando cocino y hago pan hay reacciones químicas. Todo el tiempo hay reacciones químicas a nuestro alrededor. Todas esas reacciones químicas implican a los electrones, implican la parte más externa del átomo, a los electrones que orbitan alrededor. En cambio, las reacciones nucleares, como su nombre lo indica, implican cambios en el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo, que es una zona muy estable y que le da identidad al elemento, lo usual es que no haya cambios ahí. Pero cuando hay cambios ahí, estamos frente a una reacción nuclear. Bien. ¿Cómo puede ser esa reacción nuclear? ¿O por qué puede ocurrir? No todos los átomos, no todos los elementos pueden tener reacciones nucleares, sino que solamente la pueden tener algunos. En general, átomos pesados, o si son átomos livianos, las variedades más pesadas de esos átomos livianos. Como esta no es una clase de química y nos llevaría mucho tiempo explicarlo con detalle, solamente quedémonos en que las reacciones que me generan a mi energía nuclear son reacciones que ocurren en el núcleo de los átomos. Y esa variación en el núcleo de los átomos permite cambiar la identidad de los átomos. Vamos a ver entonces en qué consiste esto.
Hay básicamente dos tipos de reacciones nucleares. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estas reacciones nucleares no son originadas por el hombre en principio, sino que son algo natural. Ocurren en la naturaleza. Que nosotros las entendamos y que por eso podamos llevarla a cabo y generarla de modo artificial, no quiere decir que las hayamos creado. Entonces básicamente tenemos dos tipos de reacciones nucleares. Las reacciones que se llaman reacciones de fisión nuclear y las reacciones que se llaman reacciones de fusión nuclear. Reacciones de fisión y reacciones de fusión. Antes de explicar en qué consiste cada una, vamos a dejar algo en claro. Ambas existen de modo natural en nuestro mundo. De hecho, sin hacer demasiado esfuerzo, podemos observar todos los días reacciones de fusión nuclear. Basta que miremos el cielo. Todas las estrellas emiten radiación y tienen ese brillo, el Sol, arrancando por el Sol, gracias a las reacciones de fusión que ocurren en el núcleo. Las reacciones de fusión nuclear son las reacciones nucleares más energéticas, son las que liberan mayor cantidad de energía, mucho más que la de fisión. No hemos llegado a tener un control preciso de las reacciones de fusión, no las llevamos a cabo bien los seres humanos, así que nuestras plantas nucleares básicamente hacen fisión nuclear. ¿En qué se diferencia la fusión de la fisión? En la fusión, átomos livianos chocan, o sea, núcleos de átomos livianos chocan generando núcleos más grandes. Por ejemplo, lo que ocurre en el Sol es que átomos de hidrógeno, el hidrógeno es un átomo que está formado por un protón y bueno, tiene su electrón. Entonces, núcleos de hidrógeno chocan entre sí, al chocar los núcleos se me genera un núcleo más grande, un núcleo que ahora tiene dos protones. Dos protones es helio, cambió el elemento, ya no es más hidrógeno, es helio. Y en ese choque se libera una enorme cantidad de energía, una enorme cantidad de calor. Bueno, vemos que el Sol está iluminando y generando calor todo el tiempo. Luego el helio va a chocar con hidrógeno y va a formar litio y van a formar átomos cada vez más pesados. Llega un momento que a la estrella ya no le quedan átomos para chocar. Generalmente cuando llegan al hierro, cuando llegan a átomos de hierro, la estrella muere, se apaga. Esto le va a pasar al Sol. El Sol va a dejar de existir. Falta mucho tiempo para eso, pero es inevitable que eso suceda y la Tierra va a dejar de existir cuando eso pase. Falta mucho para eso, pero las reacciones de fusión entonces son reacciones en las que chocan núcleos, forman átomos más grandes y en ese choque se libera enorme cantidad de calor. Ocurre de modo natural en el núcleo de las estrellas. Las reacciones de fisión son lo contrario, son núcleos grandes que se parten en núcleos más chicos y en ese partirse liberan enormes cantidades de energía. Esto ocurre en nuestro ambiente, o sea, en nuestro cuerpo ocurre también. Los átomos, por ejemplo, de carbono 14, que es una variedad, un isótopo pesado del carbono, se van escindiendo en átomos más livianos, porque al partirse el núcleo le genera núcleos más livianos y en ese partirse se libera radiación. Nosotros, en las plantas nucleares, lo que hacemos es hacer reacciones de fisión bombardeando núcleos de átomos radiactivos con neutrones. O sea, disparamos neutrones a núcleos pesados. O sea, vamos a imaginar que tengo el núcleo pesado de algunos elementos que son radiactivos. Por ejemplo, el uranio. Nuestro país tiene muchos yacimientos de uranio. Uranio, plutonio, polonio, radio. Son elementos de la tabla periódica con más de 85 protones, elementos pesados, que si se bombardean con neutrones, bombardeo con neutrones, disparo un neutrón al núcleo, se parte el núcleo en átomos, en núcleos más livianos, y eso me libera una enorme cantidad de energía, y además me libera neutrones que van a golpear otros núcleos y van a romperlos, liberando energía, liberando más neutrones. Es una reacción en cadena. Estas reacciones son las que se llevan a cabo de modo descontrolado con una bomba nuclear y de modo controlado en un reactor nuclear. Bueno, ¿para qué usamos energía nuclear en un reactor nuclear? A ver, lo que estamos haciendo, primero vamos a repasar lo que tiene que ver con recursos renovables y no renovables. Para producir energía nuclear, yo necesito minerales radiactivos. Minerales que tengan la característica que pueda escindirse su núcleo, porque usamos reacciones de fisión nosotros, liberando energía. No cualquier mineral lo puede hacer, pero usamos minerales. Repito, uranio, plutonio, polonio, radio. Como son minerales, los minerales son recursos que demoran millones de años en formarse, así que son recursos no renovables. Ojo entonces, elegir energía nuclear en vez de combustibles fósiles tiene una gran ventaja, es limpia, sí,
La energía nuclear es limpia, súper limpia. A pesar de que puedan pensar que no, y ahora vamos a ver eso. Pero estoy usando un recurso no renovable. Quiere decir esto, que si yo reemplazo todos los combustibles fósiles por reactores nucleares, voy a tener una ventaja, el mundo va a estar más limpio. Voy a tener una desventaja, que me voy a quedar sin minerales radiactivos. O sea que las generaciones futuras van a tener que buscar alguna alternativa. Sin embargo, en el pasaje de combustibles fósiles a energías más limpias, la energía nuclear, claro que es una opción que puede ser validada. Esta es mi opinión, pero es una opinión compartida por gran parte de la comunidad científica. Vamos a ver en qué consiste, pero primero les quiero decir cuál es la radiación nociva que puede liberar un reactor nuclear. Vamos a ver, nosotros tenemos el mineral que está siendo bombardeado con neutrones y que está generando una reacción controlada de ruptura de núcleos, y esto me está liberando una enorme cantidad de calor. En un reactor nuclear, ese calor se usa para calentar agua. Ese agua se calienta, se transforma en vapor, y ese vapor mueve turbinas de generadores de corriente, y eso genera electricidad. Los generadores, usualmente, cuando la planta no es nuclear, se mueven quemando combustibles fósiles, quemando carbón, quemando gas o quemando petróleo, combustible, nafta. Y ese calor de quemar el combustible calienta agua que se hace vapor y que mueve las turbinas del generador. Acá las turbinas del generador se mueven por el vapor que se genera en el calor que desprende la reacción nuclear. Vemos que entonces la única diferencia es que en una planta de energía nuclear el calor procede de reacciones nucleares, y en una planta térmica convencional el calor procede de la quema de combustibles fósiles. Ahora, la quema de combustibles fósiles libera enormes cantidades de gases contaminantes, sobre todo gases de efecto invernadero. El calor desprendido de una reacción nuclear no libera ningún contaminante. Sí libera radiación. Libera básicamente tres tipos de radiación. Lo que llamamos comúnmente radiación alfa, radiación beta y radiación gamma, o lo que llamamos rayos alfa, rayos beta, gamma. Bueno, a ver, si yo me quiero proteger de los rayos alfa, lo único que tengo que hacer es estar vestido. La ropa ya misma es un escudo, incluso mi piel es un escudo. Si yo me quiero proteger de la radiación beta, bueno, mire, me podría proteger de la radiación beta con este cuaderno. O sea, ya acá no pasaría la radiación, no me haría ningún daño. O sea que sigue siendo algo bastante fácil de controlar. La radiación gamma ya es mucho más penetrante, pero las paredes de hormigón, por ejemplo de 1 metro de espesor, sobrado, con algunos metales particulares como el plomo, pueden frenarla, y los reactores nucleares están recubiertos de estos materiales, con lo cual no tendría por qué haber ningún escape de este tipo de radiación. Cuando uno ve un reactor nuclear típico, vamos a imaginar así, ve que sale esa enorme cantidad de humo y no dice, ¿cómo contamina eso el medio ambiente? No, estos son nubes, eso es agua, eso es vapor de agua, es limpio. Ese es, en realidad, no es vapor, son gotitas de agua líquida, porque son nubes, pero son nubes, eso puede llover y yo puedo beber ese agua, no tendría ningún problema. O sea, el único problema de la energía nuclear es cuando el mineral que estoy usando en el núcleo, que es el que me libera calor, deja de liberar cantidades de calor significativas como para calentar el agua. En ese caso yo tengo que reemplazar el núcleo del reactor por un núcleo nuevo. ¿Y qué hago con el núcleo viejo que ya no me sirve? Porque si bien no libera cantidad de calor suficiente como para hacer el proceso de generación de electricidad, sigue liberando radiación que puede afectar a la vida durante millones de años a veces, pero generalmente durante decenas de miles de años. ¿Qué hago con eso? Y bueno, tengo que dejarlo en algún lugar donde sepa que no va a afectar. Y sabiendo que la radiación gamma, que es la más penetrante, en un sarcófago de materiales adecuados, enterrado, está a salvo, no habría demasiados peligros. O sea, es basura que yo puedo enterrar de modo controlado. Pero es limpia la energía nuclear porque durante su funcionamiento no se liberan contaminantes. En cambio, en los combustibles fósiles, durante el funcionamiento, sí se liberan contaminantes. Y cuando deja de funcionar, también se liberan contaminantes. Por eso la energía nuclear es una opción limpia y totalmente posible. Hay países como Japón, cuya matriz energética depende en gran medida principalmente de la energía nuclear, o Francia, cuya matriz energética depende principalmente de la energía nuclear. La mala propaganda que tiene está vinculada a la Guerra Fría y al miedo que nos da algo que no conocemos. Bueno, esto sería un pantallazo general sobre la energía nuclear, muy veloz, porque
tenemos que comprimir en esta situación de pandemia. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el video o de modo público en la plataforma y a estudiar.